Josefa Barragán Medinilla, yo. ¿Dónde nació? Pues aquí en el Pandaire. ¿En qué fecha? Ya. Es que tengo 80 años y 2 meses, pero yo es que no me acuerdo. Ya ve que hasta en el anillo, esto fue cuando me casé, pero ya creo que se ha borrado. No, que quizás lo tenga cuando me casé, pero yo no lo puedo decir cuando yo nací. Estuvieran aquí mi nieta o mi tío, a lo mejor ellos lo saben. Vamos a empezar hablando de sus abuelos, de su abuelo por parte de padre. ¿Recuerda cómo se llamaba él? José y Ana, de parte de mi marido, de mi padre. Mi padre, José Barragán Mejía, mi padre. Y mi madre, Josefa Medinilla Ayala. ¿Su abuelo por parte de su padre, cómo se llamaba? Francisco, pero ya el apellido no lo puedo decir porque hace muchos años. ¿Dónde nació él? Aquí también. ¿Sabía leer y escribir? Mi marido sí, pero ya mi abuelo yo no sé. Pero yo no sé que yo sabía leer y escribir. Yo ya eso no lo sé. ¿Su abuelo era religioso? Sí, iban a misa para cumplir también. Pero antes había más religión que ahora. ¿A qué se dedicaba su abuelo? Pues al campo, como nosotros. ¿En el campo? Al campo, que tenían ellos sus finquitas y le trabajaban en el campo. Y mi padre era arriero. Mi padre. Su abuelo por parte de padre trabajó solo en el campo, no hizo nada más, ¿no? No. ¿Ellos eran pobres, eran ricos? No, rico, no. Una cosa media. Iban comiendo, trabajando para poder comer, vivir, criar a sus hijos y esto. Su abuela por parte de padre, ¿cómo se llamaba ella? Ana, pero ya el apellido no sé. ¿Dónde nació ella? También aquí. ¿A qué se dedicaba? Pues con el marido en el campo estaba. Yo no sé lo que hacían en el campo, pero estaban en el campo. ¿Ella sabía leer y escribir? Ya no le puedo decir, pero seguramente no. ¿Era religiosa? Sí, ella sí, pero hace tantos años ya. ¿Usted los conoció, a su abuelo y a su abuela? Sí, yo de parte de mi madre ni conocí a mi abuelo ni mi abuela, pero de parte de mi padre conocí nada más que a mi abuelo. ¿Y cómo era él? Su campo, el pueblo y el campo, ya está. ¿Sabe usted si su abuelo y su abuela tenían algún ocio, alguna afición cuando no trabajaban? Yo ya eso no le puedo decir. ¿La casa que tenían sus abuelos por parte de padre? ¿Cómo era esa casa? Pues te lo voy a decir desde aquí. Mire usted, aquella casa que está allí enfrente, que tiene una ventanita chica abierta y tiene una parra. Usted sabe lo que es una parra, ¿no? Pues allí estaban ellos. Mi abuelo, allí vamos, yo no sé si te criaría allí, pero yo me acuerdo haber ido allí a aquella casa que era mi abuelo. Ahí no vive nadie ya. No, ya han muerto, ya la tienen en venta los herederos para venderla. ¿Cómo era esa casa? ¿Cuántas habitaciones tenía? Pues mire usted, 2 cuartos arriba y el centro de la casa, un poquito. Otra habitación y un poquito de azotea como esta también tenía, pero ya está. Una azoteita como esta, o más o menos, que cae a aquel lado. El suelo malamente, porque antes los suelos no es como ahora. Antes había ladrillos de esos malos y no era bueno, pero con eso nos conformábamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas personas vivían en esa casa? Es que mi abuelo no tuvo nada más que al descansado de mi padre. Espérate, que te lo diga yo. Mi abuelo tenía 2 hijos, mi abuelo, y los 2 han muerto ya. Los 2 hijos, también viejos. ¿Esa casa tenía 2 plantas? Sí. ¿Vivía con animales? Animales en la cuadra, le decía. Mulos, animales, tendría una cabra o no sé, pero bestias tenía. ¿Había luz eléctrica en esa casa de sus abuelos? Sí, ya ha empezado la luz eléctrica, que ya había luz eléctrica. ¿Sí? ¿Cuántas bombillas tenían? Yo ya no me acuerdo, nomás que he visto la casa y ya está. No sé si tenían las habitaciones, tendría también. ¿Y tenían agua corriente? No, agua corriente la han puesto después. De yo sé grande, han puesto el agua corriente aquí en el pueblo. Poco, íbamos a la fuente por ella, porque no había. ¿Y en casa de sus abuelos había váter? No, entonces no había váter, había que hacer la necesidad en la cuadra. ¿Y después qué se hacía con eso allí? Ya está. Pero es que nosotros, yo cuando era chica también teníamos que hacerlo porque mi padre era arriero y iba a Jurique, un sitio y a Ronda. Y llevaba harina, la traía para venderla y pan y ya está. ¿Cuántos hijos tuvieron? Pues 2 hijos, por parte de mi padre. abuela, sí.
2 hijos. No, varones, eran los 2. Y los 2 han muerto ya. La otra rama de la familia, por parte de madre, su abuelo por parte de madre, ¿cómo se llama? Ya eso no lo conocí yo. ¿Sabes si nacieron aquí en Alpandeire? Es que yo ya no me acuerdo si ellos nacieron aquí o... Ni dónde estaba su casa, o a qué se dedicaban, ¿se lo contaron? No, A que sabían leer, escribir, si tenían... yo ya no sé. Su padre, ¿cómo se llamaba? Mi padre era José Barragán Mejía, mi padre. ¿Dónde nació él? También aquí era arriero. Arriero, ¿tú sabes lo que es este arriero, no? Esto es con las bestias. Iba por carbón ahí abajo, lo llevaba a ronda. ¿Qué más cosas transportaba él? Todo lo que naranja, lo que había, lo llevaba a ronda. ¿Él sabía leer y escribir? Un poquito. ¿Dónde aprendió? Pues yo ya no sé dónde aprendió, pero que se ponía, me acuerdo, a leer su firma. ¿Qué leía? Cualquier papel, pero que antes no había libros como ahora y eso. En el periódico poco. Es que antes no había ni periódico, no venía ni el periódico aquí. ¿Su padre siempre estuvo trabajando de arriero? De arriero yo lo conocí siempre. Mi padre sí, de arriero. Se iba a ronda por la mañana, otra vez se iba a Jurique por carbón y lo llevaba a ronda. Y naranja y lo que podía. ¿Y su padre dormía en el camino o siempre dormía en No, en la casa. Dormía aquí en la casa. ¿Recuerda usted cuánto dinero ganaba su padre con esa tarea? Yo ya eso no te lo puedo decir. ¿Qué utilizaba él para transportar las mercancías? Pues las bestias, una cera, 2 bestias que tenía, 2. En una cera son unas cosas grandes y allí echaba carbón. Las naranjas en unas cajas que había también. ¿Y ese trabajo cómo era? ¿Era un trabajo duro o era un trabajo...? Era duro y para cargar las bestias. ¿Iba él solo o alguien más le...? No, que se juntaban unos pocos y iban. Unas veces iba alguno, otras veces no iban. Arrieros, que le decían. Él trabajaba porque esta era la comida nuestra. ¿Tenía algún día en el que él descansaba? Algunos días se iba al campo y no iba, por lo que fuera, no iba al campo, no iba a ronda. Los domingos y eso ya no iba a ronda. Él siempre transportaba las cosas desde un sitio a Sí, ronda. a la otra, a ronda. ¿Y cuánto tiempo podía echar en ese viaje? Pues un día. Un día la llevaba, otro día iba a Jurique y otro día, un día echaba en recogerla en Jurique para llevarla al otro día a ronda. Descansaba aquí, le echaba a comer las bestias de noche para... ¿Él era religioso? Pero es que antes no se iba así, iba a una misa difunto o eso, pero así como no iba. ¿Habitualmente a misa todos los domingos? No. ¿Él perteneció a algún partido político? No, él no. ¿Hasta qué edad estuvo él trabajando en el campo? Pues hasta que empezó a cobrar, cuando le dieron la paga, ya no podía ir a trabajar. Antes ya tampoco podía trabajar, se iba al campo, que tenía un campo ahí abajo, y se iba todos los días. Tuvo que dejar eso ya porque ya no podía Por enfermedad. trabajar. ¿Tenía algún tipo de derecho laboral? ¿En alguna ocasión hizo huelga o algo así? No, mi madre se llamaba Josefa Medinilla Ayala, mi madre. ¿Dónde nació ella? Aquí también. ¿Sabía leer y escribir? No. ¿No fue a la escuela? No, mi madre no. Antes no se iba a la escuela y no, antes no, ellos no. Ella dice, se lo escucho y yo de decir que se iban con sus hermanos a hacer carbón, trabajando. Cuando ella era pequeña. Y se iba con los hermanos. ¿Y qué le contaba de eso, de hacer carbón? Que eso, que yo se lo escuchaba decir, que ella había estado cerca de Morón o por ahí, haciendo carbón con mis tíos. Después yo no sé. ¿Y eso de hacer carbón? ¿Le explicó cómo se hacía el carbón? Eso es con el árbol se corta y ahora se hace trozo y ahora se echa los hornos. Eso lo hemos hecho siempre, en un horno y se tapa con tierra y tiene que ir un hombre todos los días a darle vuelta, no se vaya a quemar y se va haciendo el carbón. ¿Ella perteneció a algún partido político? Eso no. ¿A algún sindicato? ¿Era religiosa? Ella le gustaba de ir a la iglesia, iba a cumplir. ¿Iba a cumplir? A cumplir con las personas que se morían. Se les decía la misa, porque aquí se les dice la misa cuando se mueren y después al año les dicen una misa. Y se iba a cumplir con ella, a la iglesia. ¿Ella a qué se dedicó? Ella se fue a trabajar a una casa limpiadora y eso.
pero antes de casarse con mi padre. ¿Y esa casa era de quiénes? Ya eso, yo ya no sé lo que pasó ahí, yo ya no sé. Cuando se casó con su padre, ¿ella dejó de trabajar? Sí, ya no se fue, ya se casó con él y vivía ahí un poquito más para allá de esta casa que están haciendo ahí, un poquito más para allá. Y le ha tocado a una hermana mía. ¿Cómo se conocieron su padre y su madre? Yo qué sé, ellos se conocieron, pero yo qué sé, yo ya eso no te lo puedo explicar. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novio? Yo qué sé, tampoco lo sé. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Pues mire usted, 4 hembras y 2 varones. Los varones murieron. Uno en Alcalá se fue a trabajar, Alcalá de los Azules, y lo pilló en un árbol y lo dejó muerto, las piernas. Estuvo en Cádiz 1 año, la descansada de mi madre con él, 1 año. Y después se lo trajo ahí a la casa y allí murió. ¿Y el otro hermano? El otro fue el que fue al servicio. Él no estaba acostumbrado y lo ponían en una ducha con agua fría. Cogió una pulmonía y se murió. Eso durante la mili. Eso. La casa de sus padres y también la casa en la que usted vivió cuando era pequeña. Sí. ¿Cómo era? Pues una casa corriente. Antes no había tantas habitaciones ni tanta cosa. Mi madre era pobre, me arreglaba y nos acostábamos arriba. Y ellos, el matrimonio se acostaba abajo. 2 plantas, ¿sí? ¿Tenía una cuadra la casa? Sí, tenía cuadras porque mi padre, el pobre, pues tenía bestias y tenía que enterrarlas en las cuadras. Además de las 2 bestias, ¿qué otros animales tenía? Sí, tenía gallinas, tenía cochinos, iba a su campo, arrendaba fincas. ¿Tú sabes lo que es arrendarla? Poner una finca, se la daba y él la hacía, la labraba y la preparaba y después le daba el dinero al amo. ¿Le daba dinero o una parte de la cosecha? No, mi padre cogía la cosecha y ahora pues, se lo pagaba al amo de la finca. Todos los años le daba lo que fuera, lo que pondría, yo no me acuerdo ya. ¿Recuerda usted cuánto dinero ganaba su padre? Yo ya eso no lo sé. En la casa, ¿el suelo cómo era? El suelo, como le he dicho, ladrillos partidos y... ¿Tenían aseo? ¿Tenían váter? Bate se lo hicimos después, pero antes había que hacerlo en la cuadra, porque no había bate, o en el campo. Y después eso que se depositaba en la cuadra, ¿se sacaba de la cuadra y se llevaba a algún sitio? Y se llevaba al campo. ¿A qué parte del campo? Al campo que teníamos nosotros, para los árboles y eso, pues eso le hacía de subir. ¿Electricidad? Sí, electricidad, sí, pusieron. Ya me pusieron la bombilla y esto. En cada habitación ya me pusieron para... Pero cuando usted era pequeño, ¿tenía en cada habitación luz eléctrica? Una luz, sí. Una luz en cada habitación. Una. Había veces que había y otras veces se fundía la bombilla y ya nos quedábamos sin luz. Y esto así. ¿Recuerda cuánto se pagaba de luz? Yo no me acuerdo. Venía un hombre de afuera a cobrar la luz. Agua corriente porque la han puesto después. ¿Y cuando usted era pequeña? Cuando íbamos al chorro, a la plaza, que hay un chorro, pues íbamos por el agua. ¿Y ese agua era la que utilizaban para Esas son cocinar, para todo. para asearse? Claro. El concepto que hoy tenemos de ducharse y de bañarse. Nos bañábamos en una cosa grande, como un barreño. Pues ahí lo llenábamos de agua y nos lavábamos. ¿Para cocinar? ¿Qué utilizaban? Empezó a venir ya la bombona, ya empezaron. Y antes la candela de llama, de leña, del campo. Y ahí cocíamos la olla, fríamos las patatas. Antes sí, porque no había. ¿Qué tipo de educación le dieron sus padres, sus hermanos? Yo iba a la escuela, un poquito. ¿Qué cosas importantes le decía su padre y su madre que...? Que fuera yo a la escuela, yo iba a la escuela, allí me ponía mi muestra, yo leía, escribía, ya está. Hice mi primera comunión también. ¿Su padre y su madre tenían algún tipo de ocio? No. Cuando no trabajaban, ¿no tenían alguna cosa que les gustase hacer? No, porque recogían un poquito de dinero, lo guardaban para el otro día, que le hacía falta. Si no podía ganarlo al otro día, pues ya lo tenían guardado para darnos de comer. ¿Qué tipo de valores le inculcaron a usted y a sus hermanos? Unas veces nos regañaban, otras veces no, y así íbamos, ¿qué íbamos a hacer? Pero no nunca contestándole ni a los padres. Nosotros no nos contestábamos nunca a mis padres. ¿Usted nace en Alpandeire? Sí. ¿Usted sabe leer y escribir? Me lo ha dicho antes. Un poquito. Porque fue a la escuela. A la escuela. Yo hice la primera comunión, en fin. Después me fui a trabajar, porque mis padres, los pobres, no podían tampoco mantenerme y nos fuimos a trabajar. ¿Hasta qué edad estuvo en el colegio? Pues, mire usted, pues con 10 años, 11.
y ya. Me quité porque había que ayudarle a los padres para irnos al campo a guardar bichos, ovejas, cabras. ¿Su padre o su madre le dijo, ya no puede ir más al Ya colegio? no puede irme ahí. Pues bueno, nada, yo, como me dijeron, lo hice y ya está. ¿Qué voy a hacer? En lugar de ir al colegio, ¿qué tareas comenzó a hacer? Yo, pues me fui a trabajar, a una casa a trabajar. Yo hacía lo que podía en esta casa. Me fui a Ronda, a Faraján. Estuve trabajando. ¿Qué hacía? ¿Limpiaba la casa? Limpiaba y hacía lo que podía. Me fui con una mujer de edad y estuve trabajando con ella. Allí yo la asistía lo que no podía hacer y ya está. ¿Recuerda usted cuánto dinero ganaba? Yo no me acuerdo ni lo que me daban ni nada. ¿Y ese dinero qué hacía usted con él? ¿Se lo daba a sus padres? A mis padres, claro, que a ellos les hacían falta. Usted dejó la escuela, pero después se ha formado por otro cauce posteriormente. No. ¿Usted ha recibido algún tipo de educación religiosa? Yo iba mucho antes a la iglesia, a mí me gustaba mucho la iglesia, pero como me caí y me partí la cadera, pues ya no puedo subir los escalones, porque son muchos escalones, no me vaya a caer, pero que yo soy religiosa, a mí tengo la religión de siempre. Cuando usted era pequeña, ¿cuál es el primer recuerdo que tiene usted? Yo qué sé. Es que ya no me acuerdo yo de las cosas como antes. En el colegio en el que estuvo, ¿recuerda cómo era ese colegio? Sí, ahí mismo está. Un colegio normal. Se iban unos maestros, venían otros y ya está. ¿Cuánta gente había en la clase? En la clase, yo no me acuerdo, de eso no me acuerdo. Pero había uno para niñas y otro para niños. ¿No estaban juntos niños y No, niñas? yo qué sé. Las niñas estaban en un lado, los niños en otro. Eso sí. Sí, en el recreo ya estábamos hablando y eso. ¿Coincidían niños y niñas en el Y recreo? niñas, sí. ¿Los padres o alguien decía, no podéis estar juntos? No, de eso no me acuerdo yo. ¿Cuando usted jugaba? Jugaba, claro. ¿A qué jugaba? En el recreo, a muchas cosas. A la comba, la pelota, lo que teníamos. Y ya está. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué tipo de juguetes tenían? Pues, una vez una soga. La soga. ¿No sabe lo que es una soga? Esto, una cuerda. Venga a saltar. Otra vez si podíamos recoger una pelota, si podíamos, pues jugábamos a la pelota. Ya está, ¿qué Una vamos? pelota que tuviese alguien, ¿no? Eso, que no, todos no teníamos pelota porque no había. ¿Y usted qué juguetes ha tenido usted? Ay, yo ninguno. ¿Yo de qué? Nada. No, porque que ellos no podían comprarlo. Bastante los pobres hacían con darnos de comer, pero de comprar juguetes. Lo mismo que mis nietos. Ahora, hay que ver la vida cómo cambia, hijo. ¿Dónde jugaban? Del pueblo, pues aquí en la calle. Otra vez tenemos que ir a ayudarle a los pobres de mis padres al campo. Teniendo edad, no tenemos que ir al campo a ayudarle a los padres. Wow. Y coger aceitunas, y en el verano arrancaderos y garbanzos y de lo que había. Cuando ¿jugaban niños y niñas juntos? Juntos también, ¿Separados no? sí, pero no, O sea, unas veces jugaban las niñas por un lado y los niños por otro. por otro, pero que no. ¿Había alguna cosa en especial que se jugase solo entre las niñas? ¿Algún juego que solo fuese de niñas? Sí, yo de esto no me acuerdo. ¿O solo de niños? Nos poníamos todas a uvas y ya está. ¿Cuáles eran las principales fiestas cuando usted era pequeña? Pues mira, San Roque, aquí el día San Roque, la Semana Santa, las Pascuas, ya está. Aquí fiestas y eso antes, ¿no? Antes no había como ahora que... ¿Cómo era el pueblo en aquella época? Como ahora hay más bares y eso, pero estaba que no había tampoco... Es que no nos daba ni tiempo de jugar. Teniendo edad ya teníamos que ayudarle a lo que podíamos a los padres, que tenían ellos campo, como tenían mis padres campo. ¿Las calles del pueblo cómo eran? Lo mismo que ahora, igual, ahora que la han arreglado un poco y ya está, pero las calles son iguales. ¿Piedra en el... Claro. o cemento? Y cemento. ¿Había iluminación pública? Antes había bombillas solas, puestas en las esquinas. Después han puesto farolas y ahora han puesto unas farolas nuevas. ¿Y esas bombillas que había antiguamente eran exactamente iguales que las bombillas que había en las casas? Sí, así las ponía en las esquinas, ¿eh? Y cuando se fundía, pues íbamos a la tienda y nos traíamos las bombillas para ponerlas, para poder ver, que si no, no veíamos. Ya está. ¿Quién era el encargado de encender la luz de la calle? Sí, había un electricista, pero yo no sé de dónde era ese hombre. ¿Había médico? Sí, había un médico, sí.
¿Y cuando la gente se ponía mala, iba el médico a la casa o al Eso, revés? el médico venía a vernos y si no íbamos ahí, la casa del médico estaba ahí y íbamos nosotros para que nos curaba. ¿Cuánto cobraba el médico? Yo qué sé, eso no sé yo. ¿Y la gente de qué cosas se ponía mala? Pues daba fiebre o resfriado, que no era cosa tampoco. Y el que se moría y ya está. ¿Y de qué se moría la gente? Se morían de que daba dolores, que decían dolores misereres, que era un dolor. Hoy lo dice lo que es, pero antes no. Daba un dolor y la gente se moría. Y ya está. ¿Cómo conoció usted a su marido? Pues mire usted, tenía un caballo, iba a Cartagena, un pueblo, a vender granada de su finca. Iba a vender granada, iba a vender cosas. Y yo estaba en la finca mía y pasaba él por allí. Y ya nos conocimos y ya nos casamos. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novios? 3 años. ¿Y se casaron por la iglesia? Por la iglesia, sí, Aquí en Alpandeire. en el Pandeire. Y tengo 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Aparte, ¿tuvo usted más novios? No, Aparte de solo. nada más que este. ¿Usted ha pertenecido a algún partido político? Ah, no, yo nada, Ni a ningún sindicato. yo nada de eso. Trabajó en varias casas, ¿verdad? Sí, estuve en Ronda, estuve en Farajá trabajando, después me fui a Marruecos. ¿Por qué se fue a Marruecos? A Marruecos a trabajar con una hermana que estaba allí, mía, ¿En qué? ¿En qué trabajó? haciendo las cosas de la casa. Era como niñera y estuve allí una temporada y ya, pues, en la casa donde me fui a trabajar. ¿Esa casa de qué personas eran? ¿Eran españoles? No. ¿Eran franceses? No, eran españoles. Y allí estuve trabajando una temporada y después ya me vine. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo usted allí? Pues cerca de un año estaría allí trabajando. Después ya me vine y ya está. ¿Recuerda usted lo que ganaba en aquella época? No, de eso no me ¿Y el acuerdo. dinero que ganaba, qué hacía con él? Pues lo guardaba para cuando viniera, para mis padres, que se los daba yo a ellos. Me compraba lo que me hacía falta y los demás se los daba a ellos. Por cierto, esos viajes, ¿cómo los hacía usted? ¿Cómo Sí. iba de aquí a...? Iba una hermana conmigo y ella me llevaba, me traía. ¿En qué? y- ¿Iban en un animal o iban andando? No, para allá nos íbamos en el tren, nos íbamos Desde Ronda. desde Ronda. He estado 3 veces en Francia yo, 3 veces. Después de casar, 3 veces en Francia. Porque yo tengo 2 hermanas en Francia. ¿Y usted ha estado en Francia trabajando allí? No, ¿En con mi televisión? hermana he estado allí. ¿Sus hermanas por qué se fueron a Francia? Se fueron a trabajar y a las 2 les salieron novios allí y se casaron. 3, una está muerta. ¿Con qué edad se van ellas a Francia? Ya de eso ni me acuerdo la edad que ellas tenían ni yo tampoco. Y allí están ellas, 2 que tengo están allí. ¿Les costó a ellas integrarse en la sociedad francesa? Sí, ellas hablan el francés la más de bien. Pues nada, ¿Tuvieron algún tipo de problema con el idioma al principio? que ellos están allí viviendo, tienen sus casas, sus hijos y allí viven. Además tienen aquí sus casas también porque vienen en el verano. Creo que vivió la proclamación de la República. ¿Recuerda usted cuando se proclamó la República? Yo tenía 6 años cuando empezó la guerra. Usted se llama Yo no puedo contar nada más que nos fuimos al campo, porque como sentíamos aquellos jaleos de tiros y esto, pues ya nos fuimos todos al campo, allí a meternos allí para que no nos mataran. ¿En qué sitio del campo? Pues ahí abajo, en un campo que tengo yo ahí abajo. ¿Qué Sí, puede ser? una casita, era chica, pero allí estábamos. ¿Cuántas personas? Entonces no estaba yo casada, pues éramos 4 y el matrimonio. Y allí estuvimos una temporadita hasta que ya esto se calmó. ¿Cuánto tiempo estuvieron fuera del pueblo? En el campo no estuvimos mucho tiempo, estamos cerca. Ya vinimos al pueblo. ¿Cómo se enteran de que ha comenzado la guerra? Porque ya se veía la guerra, ya se veían de venir los soldados, los tiros y... la que se formó. Yo era chica, pero que ya se vinieron, la gente, venían de Ronda en camiones, los hombres, con la fuerza, y ya ahí quemaron los santos en la iglesia. ¿Quién quemó los santos? Los que vinieron a ir a la iglesia la hicieron porro. Bueno, porro no, sino los santos los quemaban. ¿Y la gente de aquí del pueblo se oponía a eso? Eso no me lo podíamos porque mataba también. Ahí había que estar recallado. ¿Esa gente que venía de Ronda? ¿Quién De era? Ronda donde fueran, yo no sé de dónde venían. Pero soldados. Y pusieron ahí para hacer comer. Esto fue una cosa mala. ¿Hirieron a alguien? No, pero se llevaron a muchos y lo mataron por ahí. Se llevaron a gente del pueblo. ¿A qué gente? Eran de aquí del pueblo. ¿Recuerda usted No. qué personas? No, ¿Y cuántas? No sé,
pero que mataron, se los llevaron. Pues ahí arriba, y ahí lo mataron a muchos. A las montañas. ¿Y por qué se llevaban a la gente? Yo qué sé, yo qué sé. ¿O porque pertenecían a algún partido político? Yo qué sé, yo no sé nada más que mataron a muchos. Todo eso es antes de que los nacionales llegasen al pueblo. Sí, cuando ya la guerra, aquello, mataron a unos gitanos. Yo era chica y me acuerdo yo que yo vi 3 gitanos puestos así, matados. Y claro, las chiquillas íbamos a verlo, pero no nos dejaban que lo viéramos, pero lo vimos. 3 matados, qué lástima. ¿Esos gitanos eran de aquí del pueblo? No, era gitano, era gitano. ¿Usted presenció algún tipo de ataque a alguna persona? ¿De que me haya dado a mí? No. ¿Que usted viese a algún conocido, a algún amigo? Yo no recuerdo. Me estaba contando antes que vio a unos gitanos que habían sido asesinados. Pero eso eso hace muchos años, los gitanos. Eso cuando la guerra. ¿Otras cosas que usted haya visto en esa época? Pero de eso, me acuerdo de eso y después ya no me acuerdo yo de más cosas. Cuando se enteran ustedes de que ha comenzado la guerra civil, su padre, su madre, ¿qué le dicen a usted y a sus hermanos? Y yo tenía 6 años. Cuando la guerra tenía yo 6 años. Yo no recuerdo de... ¿Cómo afectó a su vida? Yo de eso no sé nada. ¿Vio combates? ¿O escuchó disparos? ¿O bombardeos? Bueno, nosotros sentíamos los tiros y eso, pero ya está. ¿Esos tiros por qué zona los escuchaban ustedes? Es que te escuchaban los tiros, una bomba cayó por ahí para allá, en un sitio que le dicen la Aza cerca, pero eso, cayó la bomba y cayó, ya está. ¿Explotó la bomba o simplemente Explotó, sí. hirió a alguien? No, nada más que allí, cayó un oso. Ahora como la finca nuestra estaba cerca, pues íbamos a verla, A verla... a ver aquello, porque los chiquillos son así. ¿Y esa bomba la lanzó? ¿Qué sería que la echarían? Yo qué sé. ¿Un avión? Lo echaría un avión, claro. ¿Su padre se mostró partidario de alguno de los dos bandos que estaban enfrentados? No. ¿En algún momento su padre o sus hermanos fueron reclutados? No, de eso no. ¿Usted sabe si la gente que aquí en el pueblo tenía más dinero, sabe qué le pasó a esas personas antes de que llegase aquí el bando nacional? Yo de eso no me acuerdo, que le haya pasado a ninguno nada. Una vez llegan aquí los nacionales, ¿hacen algo en el pueblo? Sí, yo no sé lo que hacían de comer y yo tenía 6 años. Yo qué sé. ¿Recuerda usted si a las mujeres del pueblo les hicieron algo? La pelaron. A unas pocas mujeres la pelaron, pero yo no sé cuándo fue, nada más que la pelaron. ¿Quién las peló? Pues hombre, yo no sé quién era, pero la pelaron y salían las mujeres con pela. ¿El motivo? Porque querían pelarla, por lo que fuera, yo no sé por lo que era. Su familia se mudó del pueblo a la casa que tenían en el campo. ¿De esa casa regresaron al pueblo? Sí. ¿Cuándo regresaron al pueblo? Nosotros, es que como todos los días íbamos y veníamos todos los días y veníamos. Pero ya cuando la guerra, pues ya estuvimos allí unos días, pero corriendo nos vinimos para acá. ¿En algún momento decidieron marcharse a Málaga? Yo qué sé. ¿Recuerda usted, no sé si en esa época había aquí boticarios? Yo no me acuerdo, yo me acuerdo que había un médico que vivía ahí en el Llanete. Bueno, el Llanete no sabe tú dónde es. Este médico ya se murió de viejo. El alcalde que había aquí, el alcalde republicano que había aquí en Alpandeire, ¿sabe usted que...? Yo no sé quién era el alcalde, tampoco. ¿Usted sabe si alguna familia estaba de alguna forma, entre comillas, señalada como roja? Había fascistas y rojos, fascistas, comunistas, eso de yo había, pero yo no me acuerdo. Una roja y otra republicana de esas. Entonces tenía yo 6 años nomás, ¿de qué me puedo acordar yo? Estuvo en una ocasión en Marruecos. Sí. ¿Ha vuelto a ir a Marruecos o solo fue una vez? Yo he ido a Marruecos, pero yo ya no he vuelto a ir más. ¿Cuándo es la última vez que he ido, niña? ¿A Francia? ¿Después de casarse usted, siguió trabajando? Sí, después de casar fui yo con mi marido a Marruecos, porque se murió una hermana mía, la mayor. ¿Usted, estando casada, ha continuado trabajando? En la casa, trabajando, he trabajado también aquí en el pueblo, en el ayuntamiento, llamaron para trabajar y yo para cobrar, porque yo tenía que cobrar, pues fui y me fui a trabajar. Y estando allí, pues, como los hombres, yo hacía de todo, mezcla,
con una soleta, barría, según lo que me ponían a hacer, yo lo hacía. Y entonces, estando trabajando, pues ya me vino mi dinero, mi jubilación. ¿Algún familiar suyo ha estado en la cárcel? Yo no recuerdo. ¿Cómo percibió usted el franquismo? ¿Era algo bueno? ¿Era algo malo? Yo no lo puedo decir nada de eso. ¿Usted recuerda cuando la transición? ¿Recuerda, por ejemplo, si usted tenía miedo? Pero yo no recuerdo. ¿Qué mensaje le gustaría a usted trasladar a las generaciones futuras que vean este vídeo? Yo qué sé, yo no recuerdo nada.